Me quiero referir a un último adversario que de alguna forma engloba a todos los adversarios de la ética que vimos antes. Y es un binomio que podríamos resumir en relativismo e indiferentismo. El relativismo y el indiferentismo son como dos hermanos, o primos hermanos, si quieren, que van alegremente de la mano, destruyendo o ignorando todo lo que se les cruza por el camino. ¿Por qué digo que es un resumen y un compendio de todos los adversarios anteriores? Porque el indiferentismo y el relativismo suponen la disolución absoluta de toda convicción. El relativismo dice no hay nada objetivo en cuanto a verdad y bien. Todo depende del cristal con que se mire. Por lo tanto, si a usted le parece bien tal cosa, hágala. Si a mí me parece mal, no la haré. Y tan campantes trataremos de convivir. ¿A ustedes les parece que en ciertos aspectos de la vida este relativismo es aplicable? Si a usted le parece verdadero tal cosa, respételo. Si a usted no le parece verdadero, combátalo, destrúyalo o lo que sea. Hay valores que son universales. Y por más que me quieran vender la pastilla de que no lo son, al final, ¿saben qué? Acá y en la China, y en Europa, y en Estados Unidos, y en México, y en donde quieran, lloramos o reímos por cosas bastante similares. Y tenemos un cierto respeto por nuestras familias, por nuestros antepasados. Le rendimos un cierto culto a nuestros difuntos. Cumplimos con ciertas normas en cuanto a que entendemos que hay conductas honestas y otras que no lo son. Después que haya variedad en cuanto a cómo se castigan, cómo se penalizan unas conductas, eso ya puede ser más cultural. Pero nadie va a aplaudir en ningún lado la deshonestidad, nadie va a aplaudir que se burlen de un difunto, nadie va a aplaudir en general la muerte de gente inocente e indefensa, salvo los locos radicales y fundamentalistas que hay por ahí. Pero en general ni usted ni yo aplaudimos esas cosas. Y el relativismo y el indiferentismo son tremendamente peligrosos, porque el indiferentismo, sobre todo, aletarga las conciencias, las disuelve a las convicciones y dice, ¿y a mí qué? Yo me arreglaré con lo mío y tú arreglate con lo tuyo. ¿Y sabes cuál es el problema del indiferentismo? Que no vivimos en islas, que no vivimos en burbujas, que no somos seres independientes que van por la vida, somos seres sociales. Interdependemos unos de los otros. Yo preciso de ustedes para que me escuchen y ustedes precisan de mí para que les hable. Y el médico precisa del paciente y el paciente precisa del médico. Y el transportista precisa de los usuarios. Y en todas esas relaciones sociales hay interdependencia. Y es bueno que así y en esa interdependencia no nos podemos aislar, sino que tenemos que ser activos. Miren, muchos de los conflictos y de las disoluciones de amistades o de relaciones de amor o de pareja que he presenciado en mi vida profesional no se produjeron por odios y rupturas de peleas pasionales. Se disolvieron por indiferencia. No me interesa más el otro. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo te fue? Fenómeno. Y prendo la tele y me desengancho,
¿Por qué? Porque no me interesa escuchar al otro, me interesa escuchar qué es lo que dicen las noticias, o el teleteatro, o la película de turno. De ti ya lo sé todo, no me interesas. Pues señores, esa indiferencia mata muchísimas más relaciones que una discusión apasionada en la que vuelan los platos y después las parejas se recomponen y vuelven a amigarse. Y son dos posturas que unifican todas las anteriores, porque en todas las que vimos anteriormente hay una pizca, hay una mezcla de relativismo que cuestiona todo, que entiende que todo es subjetivo, y de indiferentismo. Y además, lo peor es que no solamente entiende que todo es relativo, sino que me importa un corno que todo sea relativo. Fíjense además otra cosa interesante, que la afirmación todo es relativo, en el fondo, es una incongruencia. Porque quien dice todo es relativo debería estar dispuesto a recibir la siguiente respuesta. Si todo es relativo que todo es relativo. ¿O no? Y si fuera relativo que todo es relativo que todo es relativo. No se mareen, pero es así. Nos vamos metiendo como en una espiral sin fondo en el que el agua se va por un resumidero y no hay un sustento básico del cual decir, a partir de acá empiezo a construir algo. Nada, no tengo nada para construir. Entonces, cuando yo digo todo es relativo, en el fondo quiero imponer una cultura relativista que no todos aceptan, por suerte. Y otra cosa, no es lo mismo decir todo es relativo a decir todo es en relación. Son términos no sinónimos. La expresión correcta, si ustedes quieren, es que todo es en relación, y eso sí es cierto. En relación a esta mesa puede haber una más corta o más larga o más grande. En relación a este edificio puede haber otro más bajo o más alto. En relación a la distancia que hay entre aquí y Rivera puede haber tantos o menos kilómetros. Más o menos que de aquí a Tacuarembó. Pero ¿por qué es que podemos decir que una mesa es más larga que la otra? O que esto mide tanto y esto pesa tantos gramos en relación a esta otra. ¿O acaso usted, cuando va a la feria y va a comprar un kilo de manzanas o de papas, el puestero le va a decir, bueno, más o menos llévese tantas papas y no se las pesa? ¿Usted estaría dispuesta o usted estaría dispuesto a pagar al ojímetro, más o menos, cuántas papas o manzanas se quiere llevar? No, usted quiere que le pesen tantos kilos de papas y pagar por ese precio. Pues bien, si esto funciona en las relaciones de comercio, si hay gramos, si hay centímetros, si hay decibeles que te permiten medir cuándo hay tanto nivel de sonido y pasable y cuándo no, si hay kilómetros, distancias, alturas, si todo, ¿por qué las hay? Porque hay instrumentos universales que te permiten comparar una cosa con otra, en relación, por lo tanto, a esta mesa, aquella será más corta o más larga. ¿Por qué? Porque las voy a medir con un mismo parámetro de medición, que será el centímetro, o el metro, o los kilos, o los gramos. ¿O acaso tú vas a medir una mesa con gramos y la otra con centímetros? No, tenés que utilizar el mismo parámetro de medición. Pues bien, si todo esto es lo racional y es lo sensato en las relaciones de intercambio, ¿no necesitaremos instrumentos universales para evaluar ciertas conductas éticas? ¿Podremos
evaluar las conductas éticas en un caso con decibeles y en el otro con gramos y en el otro con kilómetros porque son los que me sirven más? ¿Se dan cuenta de la incongruencia de decir que todo es relativo? No. En el fondo esto es querer imponer lo que Ratzinger decía hace tiempo, que es la dictadura del relativismo, que es imponer un relativismo que en el fondo es inviable. Lo que sí es lógico y es sensato es hablar de en relación. En relación a un hijo, yo debo tratarlo como hijo y no como alumno. Y en relación a un estudiante, lo tendré que tratar como estudiante y no como un sobrino, como un hijo. Tengo que saber que las relaciones son diferentes. Y mientras no entendamos esto, nos seguirán impregnando de relativismo y, lo que es peor, de un indiferentismo que nos va adormeciendo y nos va carcomiendo por dentro, porque el peor peligro del indiferentismo es el acostumbramiento. Nos acostumbramos y nos ponemos como una caparazón de indiferencia para que todo nos resbale. Ahora bien, ¿podés vivir cuánto tiempo con un impermeable de indiferencia? Porque quien siembra indiferencia, a la larga lo único que va a cosechar es indiferencia. Y tú y yo, ¿queremos vivir así? ¿Sembrando indiferentismo por el mundo y que todo nos resbale? En otras épocas, la pasión generaba a veces conflictos profundos. Pues bien, prefiero esa pasión que generaba conflictos profundos y no un indiferentismo que nos aletarga y nos mete en un acostumbramiento de lo negativo. ¿Cómo combatir en parte estos adversarios? Bueno, de vuelta, ¿qué medios podemos utilizar? En el caso de lo que es la función pública, de vuelta, pautas claras. Por ejemplo, ¿para qué camino? Para el de las compras públicas. Pautas claras, marcos legales y pautas claras preestablecidas para que todo el mundo sepa con qué bueyes ha de arar o cuáles van a ser las reglas de juego. En segundo lugar, estimular mucho la competencia. ¿Por qué? Porque la competencia es la que te hace subir la calidad bajando los costos. En la medida en que vos tengas monopolios o tengas, si no son monopolios, oligopolios, la relación calidad-costo la fija el que hace las cosas. No tengo competencia, pongo el precio que quiero y la calidad que se me antoja. Así, a la corta o a la larga, todos perdemos. Luego, de vuelta, transparencia, controles sociales, extendidos, rendiciones de cuentas efectivas y eficaces y periódicas, lo más periódicas posibles. Buscar la economía es que los bienes, las obras y los servicios se realicen con una buena relación de costo-calidad. ¿De qué me sirve a mí pagar un servicio barato si al final el servicio no me lo brindan? O me lo brindan mal, o me lo brindan cuando quieren. A la inversa. Si yo pagué más caro, yo quiero que eso rinda, me sirva, que la ruta que se construyó perdure más allá de los pocos meses a la que fue destinada a que perdurara. Y la eficiencia tiene también que ver con que los plazos sean controlados y razonables. Esto también tiene que ver con las pautas para las compras públicas. ¿De qué me sirve a mí lograr que una obra de
vial de comunicación sea barata si nos lleva 5 años terminarla. Capaz que es más eficiente y más eficaz pagarla un poco más cara, pero que se hagan 3. Es un ejemplo entre los miles en los que cada uno tendrá que evaluar qué es la eficiencia, pero implica no solamente hacer las cosas bien, sino hacerlas en plazos razonables. Una receta también para la corrupción la propuso Andrés Oppenheimer en El País el 13 de junio del 2015. Y por eso la traigo a colación, porque aquello de que no hay que copiar otro lado porque si viene de otro lado es una copia mal hecha, para mí sigue siendo un error. Y Oppenheimer habla ahí de la creación de fondos nacionales de riqueza, tales como los que se han ido gestionando y armando en Austria y en Singapur. ¿Qué es esto de conformar fondos nacionales de riqueza? Implica ir creando empresas independientes, autónomas, que están dirigidas por administradores profesionales que pueden gestionar bienes públicos, sean del tipo que sean. O sea, son profesionales que saben gestionar bien o una empresa, o un edificio, o un museo, un monumento, lo que quieran. Pero más que bienes públicos, hagámoslo extensivo a bienes privados. ¿Por qué? Porque la clave ya va a dejar de ser si el bien es público o privado, sino evaluar si la gestión es de calidad o es de mala calidad. ¿Por qué apunta a estos fondos nacionales de riqueza? Porque yo creo que Oppenheimer vio en países como Singapur y Austria que esos bienes estatales, por ejemplo, quedan aislados de las manos o de las gestiones de los políticos de turno. Ya pasan a estar administradas por algo que tiene que ver con aquello que dijimos antes, que son tener políticas de Estado, es decir, tener políticas tendenciales, de largo plazo, no simplemente de chacrismo mental que solo apunta al periodo de gobierno en el que a mí me toca gobernar. Y como sabemos muy bien, a veces los políticos solamente se manejan con términos de clientelismo y cortoplacismo, no todos, pero algunos sí, pues esto hay que evitarlo. Y una manera de evitarlo es promoviendo estos fondos nacionales de riqueza. O, como dice Oppenheimer, la riqueza pública puede ser una maldición si se deja como una bolsa de caramelos abierta, que tienta a los funcionarios públicos con la corrupción y el clientelismo. La bolsa de caramelos, tenela cerrada y sabela administrar. Y por último, para volver un poco a este serio y globalizante adversario que dijimos que pueden ser el relativismo y el indiferentismo ético, algunas reflexiones un poquito más filosóficas, pero ¿por qué es tan malo el relativismo y el indiferentismo? Entre otras cosas porque fragmenta y atomiza las trayectorias vitales. ¿Qué es esto de las trayectorias vitales? No nos compliquemos mucho. Fragmenta y atomiza nuestras vidas. Y nuestras vidas son una unidad que empezó, vaya a saber cuánto hace, se está desarrollando y va a terminar, vaya a saber cuándo, ojalá dentro de mucho tiempo. Pero nuestra vida es un proyecto, y es bueno que sea un proyecto porque tú y yo somos proyectos. Y somos proyectos porque estamos proyectando muchas cosas, y está muy bueno que proyectemos muchas cosas. Hay proyectos más ambiciosos que otros. Quizás el proyecto de algunos es llegar al fin de semana
comer un buen asado, ver el partido de fútbol del fin de semana y que gane el cuadro de nuestros amores. Es un proyecto y muy bueno, y capaz que después dormir una siestita para recuperar el sueño. Es un proyecto. Pero hay proyectos más ambiciosos, más grandes, más nobles. Nuestra unidad vital, esa que cada persona tiene, es cambiante. Por supuesto que vos no sos el mismo hoy que fuiste ayer y no sos el mismo que serás mañana. Pero dentro de ese cambio que tú y yo tenemos, hay algo que permanece. Y hay algo que no debe, ni tú ni yo queremos perder, que es nuestra propia identidad. No queremos pasar a ser otra persona, capaz que queremos ser una misma persona mejorada. Bueno, el relativismo y el indiferentismo justamente lo que hacen es quitarnos ese sentido de la importancia de cambiar sin dejar de ser nosotros mismos. De cambiar pero seguir siendo. Y de cambiar para bien, no para mal. Es decir, el relativismo no sabe armonizar el cambio y la permanencia. Y hay cosas en nosotros que obviamente percibimos que cambian, y las percibimos porque nuestros sentidos nos permiten captar el cambio. Nos vemos en el espejo y nos vemos un poquito más gorditos, más viejitos, más pelados, yo qué sé. Pero al mismo tiempo que nuestros sentidos captan esos cambios, nuestra racionalidad nos dice, sí, pero tú sos ese mismo que está cambiando, no sos otro, sos tú mismo que cambia. Y esto es bueno, porque esto no es jugarse por el cambio o por la permanencia, sino saber unificar el cambio y la permanencia, saber armonizar lo corporal y lo espiritual. Saber que somos una persona que no tiene una sola cosa, sino un conjunto de cosas que hay que armonizar. Es, en términos futbolísticos, como el arquero que frente a un penal, en vez de tirarse a un palo y jugarse al palo del cambio o de la permanencia, se queda en el medio. Y a veces más de un arquero, por quedarse en el medio, ha atajado penales. Y vaya que algunos de nosotros lo hemos sufrido esto en carne propia. ¿Por qué? Porque no se juega al cambio permanente o a la permanencia eterna, sino que las armoniza. Y una vez que armonizamos el cambio y la permanencia, lo que podemos lograr es una mayor madurez juvenilizada o una juventud madurizada. Esto es un juego de palabras, pero que es importante. ¿Por qué? Porque es aceptar que nosotros, siendo más maduros y siendo más veteranos y habiendo cambiado, tenemos que al mismo tiempo no perder algo de aquello que perdimos, que es una juventud, una esperanza, un sentido de la vida que te permite seguir haciendo proyectos, o siendo joven, teniendo cierto grado ya de madurez como para darte cuenta que no podés seguir siendo el adolescente perpetuo, el adolescente eterno, que todo lo quiere ya, que todo lo quiere inmediatamente y que tienen que cumplir con todos sus caprichos. Mezclar y combinar adecuadamente la madurez y la juventud con la madurez, te hace un poquitito más sabio. Y te hace además no ser como muchos de hoy en día, que son padres y madres que llegaron a una cierta edad de sus vidas en las que quieren seguir siendo unos adolescentes eternos, y al mismo tiempo unos jóvenes adolescentes que quieren ser cada día más maduros y fumar habano y manejar autos cuando todavía no están en condiciones de hacerlo. Entonces, la mamá que no se ubica en la generación en la que le toca vivir y quiere seguir siendo la eterna adolescente, es tan desubicada
como la joven que quiere ya ser la mujer madura y poco menos que abuela de los 70. Un poco de sensatez, o como digo yo a veces, tomemos un poquito de Ubicol todos los días. 2 pastillitas de Ubicol le harían bien a mucha gente, porque el gran problema que tenemos muchos de nosotros es que nos falta tomar Ubicol. No nos sabemos ubicar en la vida y queremos seguir siendo los eternos adolescentes y ponernos los pantalones vaqueros cuando somos unos semejantes pelandrunes adultos que ya no estamos para esas boberas, o fumar habano y pipa de no sé qué cuando somos unos imberbes de 12, 13 años. Además, el relativismo y el indiferentismo zoologizan la vida humana. ¿Qué quiere decir esto de zoologizar? Y reduce nuestra vida a lo meramente biológico, a lo meramente corporal, a lo meramente material. Y ¿saben una cosa? No somos solamente gente de zoológico, no somos simplemente un animal racional, somos mucho más que un animal racional. Tenemos algo que nadie nos puede quitar, es eso que va por dentro, que es lo espiritual, y que hay que enriquecer, y que hay que alimentar. Y hay que volver a reconstruir la noción de persona. Y hay que volver a asumir responsabilidades. Evidentemente, no podemos seguir hablando de libertad, libertad, libertad y olvidarnos que es responsable, Porque la libertad además no es un fin. No es un fin en sí mismo, es un medio. Es un medio, nosotros estamos libres acá para algo. No es simplemente la libertad de hacer lo que se me canta, porque eso no es verdadera libertad. La libertad no es simplemente de hacer lo que se me canta, sino que es una libertad para hacer lo que debo hacer en esta vida. Y por lo tanto, de cómo maneje yo mi libertad responsable, haré de las personas que viven conmigo seres más felices o menos felices. ¿Por qué? Porque tú y yo apuntamos a ser felices, y esto no lo digo yo, esto lo viene diciendo Aristóteles hace miles y miles de años. El fin del hombre es ser feliz. Muy lindo. Ahora, ¿qué es la verdadera libertad? Perdón, la verdadera felicidad. ¿Dinero? ¿Placer? ¿Poder? ¿Conocimientos? ¿Salud? Mirá, si vos rescarbás por ahí, hay mucha gente que tiene guita, que tiene salud, que tiene poder y que tiene muchos conocimientos y que tiene mucho placer o lo que vos, y no es feliz. ¿Estamos entonces diciendo que esas cosas son malas? No, de ninguna manera. Ni el placer, ni el poder, ni el dinero, ni la salud son malas, pero son medios. Yo no los puedo absolutizar, no puedo transformarlos en fines en sí mismos, porque el día que yo ponga como fin de la felicidad la salud, el día que yo no tenga salud o no la tengan los seres que me rodean, pasaré a ser un infeliz. Y sin embargo, hay muchísima gente enferma que es feliz. Hay muchísima gente que no tiene dinero y que es feliz, y mucho más feliz que la gente rica. Hay muchísima gente que no tiene mucho placer o éxito y no es portada en ninguna revista y no sale en ninguna tapa y es mucho más feliz que los que salen cada 2 semanas. Y entonces, ¿dónde está la verdadera felicidad? Mirá, lo primero que te vuelvo a decir es que tú no solamente tenés el derecho a ser feliz, tenés el deber de ser feliz. Ahora, si realmente tenés el deber de ser feliz, tenés también el deber de saber encontrar la verdadera felicidad. Y darte cuenta que esas cosas no las podemos transformar en fines. Ni el placer, ni el poder, ni el dinero, ni la salud, ni el conocimiento, ni nada de eso te va a hacer feliz en sí mismo. Ahora, si las usás como medios para otra cosa, ahí capaz que encontrás una verdadera felicidad.
porque la felicidad tuya, vos tenés derecho a construirla, sí, sin duda. Y yo tendré el derecho de construir la mía, pero lo que no puedo hacer es construir mi felicidad a costa de la tuya. Y tú no tenés derecho a construir tu felicidad pisoteando la felicidad de otros. Desde el momento que vos estés construyendo tu felicidad a costa de felicidades ajenas y pisoteándolas, abrí los ojos, porque eso a la larga no te va a dar verdadera felicidad. ¿Cuál es la conclusión? Que entonces la verdadera felicidad no está en esas cosas, sino en saber querer bien a las personas que te rodean. Por eso la ética al final no tiene nada que ver con medallitas que me cuelgo de virtudes y de que soy prudente y soy justo. ¿De qué sirve eso si no es para aprender a querer un poco a los que tenés cerca? ¿De qué te sirve ser prudente si no es para querer mejor a los que tenés cerca? ¿De qué te sirve la justicia si no es para aprender a querer? ¿De qué te sirve ser ordenado en tu trabajo, o diligente, o laborioso, si no es para aprender a querer? La verdadera felicidad está en aprender a querer a los demás. Y ¿sabes una cosa? No se termina nunca de aprender a querer a los demás. Nos vamos a pasar la vida entera aprendiendo a querer a los demás. Todos los días se puede aprender a querer mejor a los que tenemos cerca, porque también se trata de eso. Querer a los que están fuera de aquí y pensar en los pobres hambrientos de África y pagar un salario de miseria al que tengo cerca es la mayor de las hipocresías. Y preocuparme por el hambre que hay en Etiopía y no darle bien de comer a los que tengo cerca es la mayor de las falsedades. Empezá por los que tenés cerca. Empezá por querer bien a los que tenés cerca y serás un poco mejor empresario, serás un mejor sindicalista, serás un mejor actor de cine, periodista, lo que se te cante. Y ahí encontrarás un poco más de felicidad. Ojalá seas un poco más feliz. Muchas gracias.